Hola, buenas tardes. Vamos a hacer la presentación en castellano, nuestros amigos que han venido de Cartem, de una editorial que está en Salamanca, para que nos puedan seguir mejor. Y nada, gracias a todos los que habéis venido a esta cita, a la presentación de esta formidable obra que es Drácula de Fernando Fernández. En primer lugar, quiero confesar que es para mí un gran honor el poder hacer esta presentación y que Daniel me lo haya pedido. Y digo esto por dos motivos. Primero, porque los amigos de Cartem han hecho una de las mejores ediciones en cómic que yo he visto. En una época en que casi todas las editoriales hacen estos tomos integrales tan grandes, ¿no?, con toda la obra de un autor o toda una serie, ellos han hecho una edición preciosa para una novela gráfica, ¿no?, para una sola obra. En gran formato, de 36 por 26, en tapa dura, en papel de 170 gramos. Bueno, es de las mejores ediciones que yo he visto y de las mejores que tengo también en mi colección. Y luego el segundo motivo es porque Drácula es también uno de mis cómics favoritos. Está realizado por Fernando Fernández, que es un autor que siempre me ha apasionado y al que además tuve el placer de conocer personalmente. Y bueno, y que encima me concedió una entrevista. Siempre he pensado que Fernando Fernández, al igual que otros compañeros de generación como Enric Sió, Josep María Beá, fueron transgresores en la historieta. Porque más allá de lo que es la narración secuencial, ellos veían en el cómic un medio dinámico y flexible en el que se podía experimentar. Fernando Fernández es un ejemplo de un autor que experimentó a lo largo de su carrera con todo tipo de técnicas, tanto pictóricas como narrativas. Por ejemplo, en Drácula está íntegramente pintado al óleo y capta la atmósfera romántica y gótica de la novela de Bram Stoker, para mi gusto, mejor incluso que el propio Bram Stoker, pero bueno, eso va a gustos. Y bueno, contemplar este libro a veces es como ver un pequeño museo de lienzos en viñetas, ¿no?, que van desde el impresionismo hasta el modernismo. Esto es una apreciación personal, pero que además es que gráficamente es exquisito. Y a nivel narrativo, Fernando logró algo que es muy difícil, que es una narración fluida partiendo de una novela muy larga y epistolar. Y nada, yo tuve, a nivel personal, yo tuve el placer de conocer al maestro Fernando Fernández a principios de 2010, en una época en que todavía estaba convaleciente de una terrible enfermedad que por desgracia no superó. Y con motivo del documental que estábamos haciendo entonces con mi colega Jonathan Contreras, y gracias a la intercesión de un dibujante que también había estado en Selecciones Ilustradas, que se llamaba Francesc Guinovar, contactamos con Fernando y le hicimos una entrevista. Le explicamos nuestro proyecto y se mostró en todo momento abierto a colaborar con nosotros. Llegado el día de la grabación de la entrevista, nos presentamos en su estudio de la calle Castillejos y lo que iba a ser una entrevista breve de una horita para preguntarle 4 cosas se convirtió en una mañana entera hablando de cómics, debatiendo de todo tipo de temas. Y es que Fernando nos abrió las puertas de su estudio, pero también de su mundo, de sus recuerdos, de su sabiduría, de su arte y de toda una vida dedicada al cómic. O sea, que aprendimos muchísimo ese día. Se nos mostró cercano, familiar, cordial, nos ofreció su ayuda, nos pasó contactos, material fotográfico, información, y de no ser por él seguramente nos habríamos desanimado y no hubiéramos podido llevar a cabo nuestro proyecto. Y en ese aspecto siempre le estamos agradecidos. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Drácula, que es una obra que originalmente se publicó en la revista Creepy, de Tuten Editor, en 13 entregas de la revista, desde junio del 82 hasta el mismo mes del año siguiente, del 83. Y que el Tuten Editor recopiló en un álbum en el mismo año, 83. Luego ya en 2004, la editorial Glenat
española que dirigía Joan Navarro, nos brindó también una magnífica segunda edición, pero que desde entonces hemos estado pues, como una década o más huérfanos de encontrar esta obra en las librerías especializadas. Y bueno, para conocer un poco más los detalles y cómo ha sido el proceso de la edición, nos acompaña aquí Daniel Díez, que es el editor que ha venido en representación de Cartem desde Salamanca, que es una ciudad maravillosa, y también Héctor Fernández, que es el hijo de Fernando y que además también es artista. Así que ya termino aquí mi parrafada y le cedo la palabra al director. Perdón, al editor, para que nos explique un poco más sobre el proceso. Pues buenas tardes a todos. Bueno, casi que me quito la mascarilla mejor. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Gracias también, por supuesto, a Héctor y a Aitor por acompañarnos en esta presentación que nos hacía mucha ilusión, además, hacerlo aquí. También, por supuesto, Albert de Continuará, que sin su ayuda para poder realizar esta presentación pues hubiera sido pues difícil, ¿no? Complicado, así que muchísimas gracias también. Bueno, básicamente quería contar algo que tiene que ver más con mi esfera personal, pero que nos lleva al momento del que estamos hablando, que es la edición de Drácula de Fernando Fernández, ¿no? En mi caso, desde que tengo casi uso de razón, pues leo cómics o tebeos, como lo llamábamos antes, y realmente antes de saber incluso leer, me fascinaban las portadas, me parecían prácticamente como si fueran letreros luminosos que me atraían, ¿no? Como pasa con estos carteles en una noche. Mi abuelo materno, debido a su trabajo, pues tenía acceso a muchos ejemplares y, como digo, pues aún antes de saber leer, me traía muchos de ellos. Con apenas 3 años recuerdo tener, con nostalgia, pues bolsas repletas de cómics apaisados, como eran en aquella época, finísimos, pues de romanos, del oeste, de la Edad Media. Antes de ir al colegio, incluso, pues ante esta curiosidad que yo sentía, mi madre pues me enseñaba a leer como podía, la mujer, con una cartilla y con suma paciencia. Y en cuanto comencé a ir al colegio, pues se abrió un mundo de posibilidades, porque tenía, y lo estábamos comentando antes de entrar aquí, pues las bibliotecas ofrecían para cualquier aficionado a los cómics en aquel momento, supongo que ahora también, pues una infinidad de posibilidades, ¿no? Así que me fui aficionando a este tipo de cómics, no solamente de divulgación científica, sino bueno, pues también lo que llamábamos tebeos, ¿no? Y bueno, incluso mi madre sabía que si yo llegaba tarde a casa del colegio, donde me podía encontrar, y más de una vez fue a sacarme de allí, es en la biblioteca, ¿no? Mi abuelo seguía trayéndome cómics, ahora eran ya superhéroes Marvel, de la mano de Vértice, en lo que ahora llamamos glorioso blanco y negro, y un vecino algo mayor que yo pues también me prestó realmente toda su colección de Spirou Ardilla, con la que conocía a múltiples autores franco-belgas que ahora pues están editando afortunadamente en nuestro país como Dios manda. Incluso pues también pues digamos la santísima trinidad del cómic patrio, ¿no? El Capitán Trueno, el Jabato, el Corsario de Hierro. Y bueno, lo cierto es que hasta ese momento pues bueno, yo también empecé a comprar por mi cuenta lo que comprábamos muchos en aquella época, ¿no? Tío Vivos, Mortadelos y otro tipo de cómics. Pero cuando tenía unos 9 años aproximadamente, cayó en mis manos un cómic completamente diferente. Un cómic que se titulaba Drácula, de un tal Bram Stoker, que no había conocido hasta ese momento. Era un niño, había leído historias de buenos y malos a veces un poco patéticos, como solía ocurrir en estas aventuras que mencionaba antes, tanto en su conducta como en sus objetivos, y que irremisiblemente caían derrotados por héroes que recorrían la ciudad, el país, el mundo o incluso el universo, haciendo el bien y deshaciendo entuertos. Por esa razón, cuando leí Drácula, era algo completamente distinto a lo que había leído hasta ese momento. Fue como una explosión dentro de mi cabeza. Había por fin un malo, un antagonista subyugante, implacable y mucho más poderoso que cualquier hombre mortal, porque hombres y no héroes eran al fin y al cabo los que se estaban enfrentando a él. Era el mal encarnado, la maldad pura, y para mí, que os juro que es cierto, hasta ese momento nunca lo había sentido, representó la encarnación del miedo.
Recuerdo con esos 8 o 9 años estar leyendo el cómic y esconderlo debajo de la cama, del miedo que sentí casi por primera vez en ese momento, ¿no? Pero la historia era tan buena que no tuve que superar ese miedo y recuperarlo y seguir leyendo inmediatamente para saber qué pasaba, ¿no? Como si ese colchón me hubiera protegido de algún modo, pero bueno, aún así, pues el inicuo conde pues consiguió vencer ese miedo. Lo cierto es que seguro que a muchos lectores les pasó como a mí, por eso lo comento, no porque sea una anécdota personal. Durante toda mi adolescencia, juventud y ahora en la vida adulta aún, supongo que adulta, he consumido muchos cómics como lector, miles de los cuales pues atesoro como objetos preciados. Por una serie de casualidades acabé trabajando como editor de libros, concretamente facsímiles de códices medievales, de libros de grabados, cartografía histórica y libros de arte, primero bajo la marca CM Editores y recientemente, desde hace unos años, pues bajo el sello Carten, que es CM Arte en realidad, ¿no? Nunca pensé que llegaría a editar cómics, pero al final así ha sido. Y de forma casi circular, con toda esta experiencia que contaba antes, como lector, pues he acabado editando, en primer lugar, una obra que cambió mi perspectiva de niño y que me permitió después llegar a otro tipo de lecturas, desde estas que he mencionado, que son más o menos típicas, y a partir de ahí, con esa edad prácticamente, pues tras Drácula vinieron V de Vendetta, Camelot 3000, Watchmen, Green Arrow de Mike Grell, La Broma Asesina, o Batman, El Caballero Oscuro, o una revista como La Espada Salvaje y otras revistas que aún había en esa época, en los años 80, ¿no? Así que lo cierto es que bueno, estos personajes llamativos, por decirlo de alguna manera, pues nos permitían, me permitieron pues también llegar a tener una gran, entre comillas, cultura dentro del cómic y alcanzar otros objetivos. En lo que tiene que ver con la edición, hace unos 3 años aproximadamente, pues surgió esta idea, ¿no?, de reeditar una obra mítica como es el Drácula de Fernando Fernández. Y lo primero, lógicamente, era bueno, hablar puesto que Fernando, por desgracia, nos había dejado, pues alcanzar la posibilidad de hablar con la familia, en este caso, ¿no? Localicé a Héctor, que realmente pues, nos trató con absoluta cordialidad, aunque es cierto que había problemas para localizar esos originales. Y lo primero fue trabajar en eso, estuvimos meses hablando, por desgracia después nos pilló también la pandemia, había de por medio una exposición con la Caixa en la que había prestado varios originales y él me planteó desde el principio pues, que sí es cierto que había que conseguir pues, determinados originales que faltaban, bueno, lo cual no resultaba tampoco excesivamente problemático. Había una serie de retos editoriales a los que nos teníamos que enfrentar, pero pues, después de 15 años editando libros no nos parecían insalvables en absoluto, así que de alguna forma salimos con éxito de ellos. La verdad es que reproducir los originales, como Héctor pudo comprobar, no era tan difícil, finalmente, porque teníamos mucha experiencia con estas maravillas a este formato, como podéis ver aquí, pues no era excesivamente complicado hacer un buen trabajo. Pero, efectivamente, utilizamos las mismas técnicas que hemos utilizado para hacer facsímiles en estos años a la hora de, más que escanear, fotografiar realmente los originales para que tuvieran la máxima calidad posible. Sí que es cierto que luego hubo un trabajo posterior, tomamos una decisión que era que no podíamos reproducirlos en este formato, es un cómic, pero sí que lo que podíamos hacer era proporcionalmente darles el mayor formato que fuera posible desde el punto de vista editorial. Por eso llegamos a ese formato de la obra, que por cierto no tenemos aquí, que podríamos haber puesto alguno, lo tenemos ahí atrás, ahora luego si alguno no lo ha visto aún, pues seguro que lo puede ver, pero bueno, también podemos poner uno aquí, no pasaría nada. Y la cuestión es que lo hicimos en 36 por 26, que es el mayor formato que nos permitían las proporciones en un cómic, digamos, normal, ¿no? A partir de ahí también tomamos decisiones editoriales que tampoco son las comunes, como un poco como comentaba Aitor antes, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, ha venido volando con alas de murciélago hasta nosotros, Drácula. Entonces sí que tomamos varias decisiones importantes, por ejemplo, pues que el papel fuera un papel que evidentemente no era para nada el que se utilizaba en los originales, pero sí era un papel que podía reproducir muy bien esa sensación de los óleos, ¿no? Que es un papel Fedrigoni, un papel italiano de fabricación especial,
utilizamos un gramaje de 170 gramos, algunos decían, mi primer cómic en cartulina. Bueno, no es cartulina, pero claro, el gramaje da para pensar en ello, ¿no? Pero es un papel que realmente nosotros lo utilizamos para... Es un papel carísimo, es un papel que cuesta, me parece que son cerca de 2.000 euros la tonelada, es un papel muy caro en comparación con el que se suele utilizar en edición habitual de cómics, ¿no? Pero sí que respondía a la necesidad de que los colores, que como pueden ver son tremendamente vívidos en los originales, por fin, por primera vez, porque la técnica lógicamente ha avanzado en 40 años, nos permite que podamos tener reproducciones mucho más fieles a los originales ahora. Y se están haciendo maravillas, no solamente esta que editamos nosotros, sino muchos clásicos que están reeditando, lucen ahora en todo su esplendor, gracias también a los avances tecnológicos, ¿no? Entonces aprovechamos eso y decidimos que tendría un muy buen papel, un gramaje generoso, que todas esas imágenes que nos faltaban pues se trabajaran para que tuvieran la misma intensidad que tenían los originales. También gracias a las gestiones de Héctor pudimos permitir, y fueron muy colaboradores, que pudiéramos reproducir antes de que se acabara la exposición, que se había dilatando en el tiempo de la Caixa, los que ellos tenían prestados para la exposición de vampiros, y pudimos, gracias a Caixa Forum, también fueron muy amables y pudimos reproducirlos, pudimos fotografiarlos para que se incluyera en todo su esplendor también en esta edición, porque si esperábamos a que terminara la exposición nos íbamos más en el tiempo y ellos no podían dejarlos para luego recuperarlos. Problemas, digamos, un poco de calendario que tuvimos que salvar. Y bueno, tomadas esas decisiones editoriales, cómo lo íbamos a editar, había un aspecto también interesante que antes estábamos comentando en una pequeña tertulia, que era la portada, ¿no? La portada de Tutain y la que apareció en la revista Creepy era maravillosa, era una portada fantástica, que sigo haciendo un llamamiento público, si alguien tiene esa acuarela, ese óleo, por favor, de la portada, que lo diga, porque es maravilloso, pero claro, era imposible de encontrar, recuerda, ¿no?, esa imagen de Drácula que no estaba en ninguna de los otros originales y que se utilizó para esa portada, ¿no? No queríamos tampoco repetirla, tampoco nos convencía en exceso la que utilizó Glenat en su momento, y tampoco queríamos enseñar demasiado lo que había dentro. Queríamos que fuera, entre comillas, una explosión de color, porque al final el cómic es una explosión de imaginación y de color, ¿no? Porque al abrirlo, pues uno dice, esto es impresionante, un pequeño museo en miniatura, ¿no?, como comentaba antes Aitor. Entonces preferíamos que fuera un blanco y negro que evocaba un poco la oscuridad, ese mundo de la noche, que en el fondo es lo que refleja el personaje de Drácula. Y simplemente pues lo rematamos con esta imagen en tonos de blanco, o sea, perdón, de negro y gris, con el blanco y el rojo en el título, que generaban esa idea de un colmillo ensangrentado, ¿no?, y que desde lejos uno puede apreciar, incluso lo puede percibir en una tienda de cómics que está llena de color y de portadas brillantes, como decía antes, como si fueran letreros de neón, ¿no? Pues en cambio este tremendo TVO en este formato y en riguroso negro, pues seguramente pues llamaba la atención. Y así ha sido, así parece que ha sido, hay consenso general al respecto. La verdad es que yo no tuve la suerte de conocer a Fernando en este caso, pero sí que a través de la obra, de lo que Héctor nos contó, lo que supuso también a nivel personal, una absoluta locura desde el punto de vista editorial originalmente, hacer un cómic al óleo, que es una barbaridad, para una revista que tiene unas exigencias de entrega mensuales que obliga a unos plazos muy determinados. Se puede decir que se dejó la vida prácticamente encima de esa mesa de dibujo en un tour de force para conseguir completar una obra que a la postre pues hace que 40 años después estemos aquí hablando de él, ¿no? Y eso realmente es bonito, ¿no?, que haya nuevas generaciones, y nos consta, porque así ha sido en lo que nos comentan algunos libreros, que hay gente que se ha acercado por primera vez a la obra no porque hubieran tenido ediciones anteriores, sino porque realmente le ha parecido impresionante, no lo conocían, ¿no? Entonces, colaborar de alguna manera en que esto sea así y se ponga en valor este trabajo, pues yo creo que es lo más importante de todo, ¿no? Y bueno, una vez que nos enfrentamos a todos estos retos editoriales, yo creo que lo solventamos bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no?, 2 años que hemos pasado también de pandemia y una serie de vicisitudes, pues salimos razonablemente airosos de todos ellos. Pero bueno, el trabajo no termina cuando un libro o un cómic está listo para ir a la imprenta, claro. Luego hay que convencer a la gente de que bueno, que ha salido y que merece la pena comprarlo, incluso aquellos que ya tenían versiones anteriores, la revista, la edición de Tutain en álbum,
la edición de Glenat, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hicimos, promoción. Intentamos comunicar y explicar qué es lo que estábamos haciendo. En ese sentido, agradecemos mucho a Héctor que nos permitiera también pues, que pudiéramos grabar vídeos donde él nos explicaba todos estos detalles que seguro que muchos han podido ver o podéis ver en nuestro canal de YouTube o en redes sociales que hemos ido publicando extractos de esta entrevista también. Y también a Marcel Miralles, que fue el director de Secciones Ilustradas, que también con suma amabilidad pues, contribuyó a que le grabásemos en vídeo y pudiera darnos más explicaciones precisamente sobre esas preguntas que a mí me surgían, ¿no? ¿Cómo en una agencia así, que casi se trabaja un poco pues, a destajo, entre comillas, se permite que un dibujante diga voy a hacer Drácula y lo voy a hacer al óleo y se lo permitan, ¿no? Pues se lo permitieron porque era quien era, ¿no? Y confiaban plenamente y era amigo, y gracias que le permitieron esa prerrogativa, digamos, pues podemos ahora disfrutar también de esta obra, ¿no? Y como decimos, pues hicimos muchísima promoción a través de redes sociales, que es la manera más rápida de llegar a mucha gente hoy día, e incluso pues una crítica de arte que también colaboró en esta exposición de vampiros de Caixa Forum, Mary Cuesta, también nos ha aportado una serie de ideas sobre lo que tenía que ver ya no con el cómic, sino con la historia del arte, ¿no? Ella lo explica mejor que yo, así que no voy a intentar hacerlo. Seguro que es fácil que puedan ver el vídeo en los próximos días y en parte ya lo hemos subido también. Pero explicaba un poco eso, ¿no? Lo que también nos había contado Héctor, que de alguna forma, y también Aitor lo ha referido antes, ¿no? Fernando Fernández en ese momento investiga cómo pintan los pintores pues de centroeuropeos, de finales del 19, para dotar a la obra de ese espíritu decimonónico y que encaje perfectamente con lo que está, no solo lo que está contando, sino cómo lo está contando, cómo lo refleja. La narrativa gráfica está inspirada claramente en ese tipo de pintores, ya no de ilustradores, de dibujantes de cómic, de pintores, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la obra trascienda, si cabe, el género. Por eso, como decía antes, gracias a esa documentación, a complicarse la vida, a una pequeña, entre comillas, obsesión para sacarlo adelante, pues estamos ahora, 40 años después, celebrando esta publicación y conmemorándolo con esta edición. La verdad que es un orgullo para mí haber contribuido en editar esta obra con nuestras virtudes y carencias, porque siempre hay cosas que evidentemente se pueden hacer mejor, pero poder poner a disposición de nuevas generaciones y anteriores también este legado imborrable y que es un legado del que seguro que seguiremos hablando en los próximos años. La reacción de medios y de fans, pues la verdad que no nos la esperábamos, porque los días posteriores a la salida del álbum fue una auténtica tensión, tenderos que se quedaban sin pedidos el primer día, al día siguiente, pedidos relativamente grandes, nervios, caos, ansiedad y bueno, bastantes reposiciones, ¿no? Así que casi esta primera mitad de tirada de 5.000 ejemplares que hicimos, pues se vendió en las primeras 3 semanas y nos consta que en Navidad pues llegamos eso, en torno a los 2.000 y pico ejemplares vendidos, y frente a la tiranía del manga y la potencia de fuego de los superhéroes americanos, un cómic mítico triunfaba también entre lo mejor de las listas del año que hicieron varios críticos, varias tiendas de cómics, etcétera, o libreros inclusive, y para nosotros no hay premio mayor que este, que el reconocimiento del público no hacia nuestro trabajo, sino más bien al que hizo Fernando hace 40 años. Y era necesario también pues presentar esta obra en público precisamente en la ciudad en la que se concibió, también con la familia de Fernando, con personas que estuvieron con él y con amigos y aficionados. Así que a todos ustedes lo único que le puedo decir es que esperamos que les haya gustado esta edición especial 40 aniversario, y muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, yo creo que también es una buena oportunidad para hacer algunas preguntas, y aprovechando que estamos aquí, que tenemos a Daniel y a Héctor. Daniel nos ha hecho una explicación muy completa. Yo tenía algunas preguntas, pero que él mismo nos las haya contestado, ¿no?, en su intervención. Pero aún así me queda una pregunta para Daniel. Sé que de las 90 páginas, ¿no?, que hay aproximadamente, conseguisteis prácticamente todos los originales, lo cual era una misión muy complicada, teniendo en cuenta que algunos estaban en diferentes países incluso.
y yo soy incapaz de ver, de descubrir cuáles de estas páginas no son originales. Me gustaría que nos explicaras cómo lo habéis hecho para conseguir esto, ¿no? Y yo no soy capaz. Estoy seguro que habrá alguno que sí, que igual con una lupa consigue ver, mira, este trazo, pero explícanos, Daniel. Abusando del género diría, te lo diría, pero después tendría que matarte, ¿no? No, y hablando en serio, claro, nosotros llevamos 15 años editando facsímiles, es decir, reproducimos originales de códices medievales, incluso un papiro egipcio que tiene 3.300 años de antigüedad en auténtico papiro y es prácticamente indistinguible del original. Entonces, digamos que conocemos la técnica para reproducir sobre formatos, digamos, nuevos, pues cosas que tienen cientos o incluso miles de años, ¿no? Dicho esto, bueno, hombre, hoy hay bastantes avances técnicos, pero tener prácticamente todos los originales como se fueron pudiendo conseguir nos facilitó mucho la cosa. Luego hay que reconocer que, por ejemplo, a través de las redes sociales, pues algún coleccionista pues, generoso también nos consiguió imágenes de sus originales que había comprado en su momento y alguno más que menciono también en el agradecimiento. Pero sí es cierto que bueno, no sabemos hacerlo de otra forma. Quiero decir que la idea es que la perfección sea absoluta. En el caso de los facsímiles, reproducimos hasta los rotos que tienen los originales, las manchas que tienen los originales. Entonces, bueno, para nosotros no era excesivamente complicado. Hay gente que a lo mejor ha dicho, bueno, pues sí, esta página parece retocada. A veces han acertado, a veces no. Yo no tengo inconveniente. Por ejemplo, la última que es una especie de despedida en la que los personajes pues de alguna manera salen detrás del telón y como si fuera una obra de teatro pues se despiden de su público, ¿no? Esa es la interpretación que yo hago al menos, ¿no? de esa página final, pues esa no la teníamos, entonces sí, ahí tuvimos que trabajar. Y es verdad que es difícil, con las pinceladas que había, pues reproducir eso, porque claro, teníamos que partir a partir de una imagen fotografiada en este caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como tú bien dices, la mayor parte de la gente le ha resultado imperceptible, teniendo en cuenta que además teníamos que ampliarla, porque una cosa es reducir, tienes más calidad, reduces, no pasa nada, los originales, pero claro, cuando tienes que hacerlo al revés, tienes menos calidad y en menos formato tienes que ampliarlo, ahí sí sufrimos. Entonces, utilizamos te voy a contar también, utilizamos un programa que se llama, bueno, es algo así como inteligencia artificial de no sé qué píxeles, y entonces lo pasas por ahí, lo que hace es de alguna manera llenar todos los huecos que pueda haber digamos, con los mismos trazos que hay alrededor, de manera que al ojo humano es absolutamente imperceptible. Tiene ya que mirar casi con un microscopio, con una lupa grande, para ver que hay una diferencia con respecto a los otros. No sé si con eso, pues... Sí, como decías, está claro que era la época para hacerlo, ¿no? No sé cuándo lo hicieron con Grenat, supongo que no sé si había llegado todavía a esa excelencia, pero desde luego yo cuando veo esta edición, bueno, es una edición con la que cualquier aficionado a la obra de Fernando y concretamente a cualquier fan del material de Drácula es un sueño hecho realidad. Como Héctor todavía no todas las preguntas que tengo son para Héctor, como todavía no nos ha dicho, bueno, lo primero que quería preguntarte, Héctor, es ¿qué sentiste al descubrir o redescubrir los originales de Drácula? El posem per aquí. Vale. Bueno, el hecho de tener que recabar en el archivo que tenemos de toda la ingente cantidad de obra de mi padre, pues eso ya fue emocionante. Ahora incluso me sigo emocionando después de tantos años, ¿no? Yo tuve la suerte de compartir estudio, o sea, de que mi padre me dejara un pequeño espacio en su estudio y poder ver de primera mano pues, cómo trabajaba, ¿no? Y no solo con lo que habéis comentado, no solo con esa intensidad y con esa admiración por los clásicos del cómic y por ese interés en investigar, en tocar diferentes técnicas y bueno, básicamente en expresarse. Y claro, el Drácula para mí es una de las obras pilares
de toda su producción. Mi padre trabajó, bueno, haciendo ilustración para libros de distintos países. De una enfermedad tuvo que cambiar de actividad. Sin dejar de ser una actividad artística, se dedicó más a la pintura, que no demandaba unos plazos y un estrés como el que puede demandar pues, el trabajar para una editorial, que te digan: para este mes necesitamos, te faltan estas páginas y ostras, que es óleo, que se ha de secar, que estoy acabando y tengo que ponerle secativo o barniz para que esto vaya rápido. Y además a un formato que es un formato grande. O sea, el trabajo que hay aquí son 2 años sin apenas salir del estudio. Yo lo veía en la mesa y vamos, para que mi padre se levantara de la mesa y no se movía. Y bueno, ha sido una experiencia, gracias a Daniel y a Aitor por la cuenta, que también, no sé, ha sido una edición especial, en un formato maravilloso, una calidad de reproducción increíble. O sea, yo y mi familia, mi madre, que aún está viva, mi hermana, y en nombre de los 3 os agradecemos el trabajo que habéis hecho, porque es como un sueño verlo hecho realidad, ¿no? Y la verdad es que no solo a nivel cromático y a nivel sino que el formato influye mucho, es lo que decías tú, Daniel. Si vemos los originales aquí, realmente se pueden apreciar pues todo, las pinceladas, si hay en algún punto algún toque de, bueno, aquí sí, algún toque de plumilla, todo. Ha quedado una edición preciosa, es una obra de arte, es una maravilla. Y Héctor, ¿has colaborado también en la restauración? Sí, bueno, a ver, en la restauración de determinados originales que se habían estropeado un poco, debido al barniz. Bueno, normalmente pues las obras pintadas al óleo se barnizan, y en este caso, claro, eran 90 páginas que estaban bien, claro, llevan 40 años archivadas, y quieras que no, aunque pongas un papel de seda o un papel vegetal, siempre al quitar el papel es fácil que te lleves. Y bueno, yo he estudiado Bellas Artes, me he dedicado a la pintura y he visto parir la obra, por lo tanto tenía claro hacia dónde teníamos que ir. No han sido intervenciones importantes, han sido pequeños toques, pero sí, se ha tenido que tocar alguna cosilla. Y como artista, como pintor, ¿qué opinión te merece el Drácula, que siendo un cómic, ¿no? Una obra de cómic? Bueno, para mí es como si cada página fuera una pequeña composición de cuadros, ¿eh? No deja de ser como una colección de pinturas insertadas en una página. Y creo que en eso sale un poco al cómic que todos tenemos en la mente, ¿no? Que es, bueno, normalmente no llegas a precisar y menos hoy en día con todo el tema digital, a ver pincelada y aquí sí, aquí se llega a distinguir que está pintado realmente con pincel, que hay impasto, que hay materia, que, bueno, es una obra, como muy bien ha dicho Daniel, en la que hay influencia del impresionismo, hay influencia de pintores clásicos, de Sorolla, sí, y muy bueno. Y como sabemos que has hecho bastante cosa de pintura, pero ¿cómic te has atrevido? No. Yo viendo a mi padre no me atrevía a dedicarme al mundo del cómic. Me he dedicado a la pintura, que también es un camino complicado y de larga distancia, pero a diferencia del cómic, la pintura es otro planteamiento, es una sola imagen, no hay una narración lineal, con lo cual
no tienes, a no ser que sea un encargo, no tienes unos plazos precisos de entrega, con lo cual puedes ir más tranquilo. Y sí, bueno, de hecho mi padre, la última parte de su carrera, se dedicó más a la pintura y también le bajó el ritmo de trabajo, sí, de tensión. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en esta presentación entre amigos y esta bonita charla que hemos tenido. Gracias a todos de nuevo.